Hola, nuevamente continuando con los temas de Excel avanzado para empresas, ahora vamos a ver el tema 9, correspondiente a la parte de dividir textos en columnas y además manejar libros con fórmulas que usan referencias externas y remotas. Soy Orlando Rodríguez, especialista en Microsoft Office. Antes de iniciar con los casos prácticos, vamos a dar un pequeño alcance referente a lo que es cómo dividir texto en una columna y para qué me puede servir o en qué casos ustedes lo pueden aplicar. Por ejemplo, imaginémonos que estamos haciendo un cuadro en la cual de empleados, en la cual tiene el nombre, apellido y nombre de la persona en una sola celda. Luego vienen los demás campos que son sexo, edad, dirección, teléfono, correo, etc. Diseñamos la tabla y al momento de presentar este cuadro nos indican que por favor la columna del nombre y apellido y el nombre estén separados. Quiere decir que esté en una columna solamente el apellido paterno y materno y en otra columna el nombre. Por lo general, algunos optan por el camino más largo, que viene a ser nuevamente transcribir. Eso quizás pueda funcionar para 5 o 6 registros, pero imagínate si es un caso real, una empresa que tiene más de 1000 registros o con tan solo 100. Entonces, Excel, cuando tenemos un texto que deseamos dividir en varias celdas, en una hoja, podemos utilizar el asistente para poder convertir el texto en columnas y dividirlos según nuestro requerimiento. Las utilidades de este asistente pueden ser muchas. Algunos usuarios lo utilizan para poder separar una frase, para poder separar nombres y apellidos o también valores. Eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco en nuestros casos prácticos. Ahora vamos a ver, tengo aquí mi archivo de Excel, en el cual vamos a ir desarrollando paso a paso para que ustedes puedan entender básicamente en qué consiste esta parte, en la parte de división de textos en celdas. Primero, lo que se va a realizar, vamos a dividir primero un texto simple, una frase, tal como muestra el ejemplo, como indica dividir texto en celda. Eso quiere decir que esta frase, que contiene 4 palabras, la vamos a dividir en 4 celdas, ya no en una sola. Más abajo tenemos justamente la palabra, en la cual ustedes van a poder corroborar de lo que se está realizando es lo correcto. Ahora, ¿dónde encuentro yo la opción de dividir texto en columnas? Bueno, ustedes lo van a encontrar en la etiqueta datos, en la parte superior. En la parte superior tengo la opción datos y ustedes ahí van a encontrar la opción que dice texto en columna. Si ustedes dejan el puntero sobre esta opción, me va a mostrar solamente por unos segundos en qué consiste esta herramienta. Muy bien. Recordar que la opción texto de columnas se encuentra dentro del cuadro herramientas de datos. Ahora, antes que realicemos esta división, lo primero que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Tienen que hacer un clic en la celda que ustedes quieren dividir, o también ustedes pueden seleccionar el rango de las celdas. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un clic primero en la celda A17. Luego vamos a ubicarnos en la etiqueta datos. Y en datos vamos a ubicarnos en texto de columna. Al hacer un clic ahí, me va a aparecer un asistente, en la cual me va a mí ayudar a desarrollar este procedimiento paso a paso.
Recordar, si es que al realizar este procedimiento uno se equivoca, recordar que existe el botón deshacer para nuevamente intentar hacer el procedimiento. Para este caso, yo ya tengo escogida la celda. Apareció el asistente que tiene 3 pasos. En el primer paso me está indicando elija el tipo de archivo que va a describir los datos dentro de un alcance mayor o dentro de las celdas. En este caso, por defecto está seleccionado de ancho fijo. El ancho fijo se refiere porque todo el texto pertenece ya a una sola celda. Entonces eso no nos conviene. En este caso ustedes tienen que hacer clic en la opción que indica delimitados. Al hacer un clic en delimitados, luego voy a ir al botón siguiente. En el botón siguiente aparece ya en el segundo paso otras opciones, en la cual me indica que en esta pantalla ustedes van a poder establecer el contenido de los datos. Se pueden ver cómo cambia. Eso quiere decir que en la parte inferior de ese cuadro ustedes tienen una vista previa. En este momento ustedes en la parte inferior, ahí se está divisando la opción o la frase que dice dividir texto en celdas diferentes. En esta opción nosotros vamos a colocar la opción espacio. Fíjense que al colocar espacio aparecen unas columnas en la vista previa. Si nuevamente quito esa opción, otra vez se van las líneas y quedaría toda la frase en una sola celda. Aquí ya no. Y al escoger la opción espacio, ustedes ya están indicando que cada palabra va a pertenecer a una celda. Luego le damos siguiente. Y aquí nos dice lo siguiente. Me está indicando que en esa pantalla ustedes van a poder seleccionar cada columna y cada fila en forma independiente. Pero además hay un paso donde nos indica a partir de qué celda quieres que se realice esta división. Si lo dejamos tal cual está, va a achancar los datos, va a reemplazar los datos. Y eso no nos conviene. En este caso, si observamos en la opción destino, nos está indicando el valor absoluto de la celda, que es A17. No lo podemos dejar ahí. Preferible o recomendable, escoger la celda del costado. En este caso vamos a minimizar el asistente y vamos a hacer clic en la celda B17. Retornamos al asistente y clic en finalizar. Fíjense que al dar finalizar, ustedes ya tienen cada palabra en cada celda. Ya muy aparte que ustedes puedan realizarle formatos, ya sea centrado, modificado, cambiar el tipo de letra, el tamaño. Pero ya se logró el objetivo, que era separar toda esta frase y cada palabra en una celda diferente. En este caso es un texto horizontal. Pero ¿qué pasa si yo tengo ya un conjunto de datos? Vamos a ver aquí. Acá ustedes vemos que tenemos 4 celdas con 4 valores diferentes, dentro de las cuales mediante esta opción o esta herramienta que me da Excel, ustedes también van a poder dividirlo en celdas diferentes. Quiere decir que cada palabra va a ocupar una celda. Nuevamente, pero aquí, a diferencia del ejemplo anterior, nosotros solamente hicimos clic en una celda. Ahora ustedes van a realizar la selección de ese rango de celdas. Entonces vamos a seleccionar las celdas. Muestra ya la selección, está sombreado. Y además vamos nuevamente a la etiqueta datos.
en la etiqueta datos, nuevamente ustedes van a hacer clic en la opción texto en columna. Nuevamente aparece el asistente y ya se encuentra seleccionado la opción de limitados. ¿Por qué se encuentra así? Porque ya hemos realizado un cambio anterior y Excel asume que el próximo separación o la próxima división de celdas se va a realizar del mismo modo. Entonces lo dejamos tal cual y damos siguiente. Del mismo modo está seleccionado la opción espacio y siguiente. En este caso vamos a ver el destino si hay que cambiar, porque por defecto, si ustedes ven ahí en el ejemplo, aparece la celda A20. Quiere decir, es el valor absoluto y no me convendría. En este caso, ustedes tendrían que hacer clic en la celda B20. En B20 hago clic y damos finalizar. Al dar finalizar, vamos a ver que efectivamente cada palabra que ocupaba, todas las frases, mejor dicho, que ocupaba cada celda, ahora se encuentra dividido cada palabra en cada celda. Muy bien. Ahora, tal como indiqué al comienzo, ¿no? El ejemplo de la tabla de datos de empleados, la tabla de nombres de trabajadores, ¿no? Tenemos aquí una columna que nos indica participantes y además nos muestra el apellido paterno, el apellido materno y el nombre, todo en una sola celda. Entonces, lo que podemos hacer ahora es seleccionar todo ese rango de celdas. ¿Para qué? Para que posteriormente, mediante ese procedimiento de división de texto en columnas, pueda ubicarse en la columna apellidos y en la columna nombre. Muy bien. Recordar que cuando se realice este procedimiento, en algunos casos, si el apellido es demasiado largo, no se va a notar, no se va a ver. Lo que ustedes tienen que hacer es realizar un ajuste automático de la columna. Entonces empecemos, vamos a seleccionar todo este rango de nombres. Ya lo tengo seleccionado. Y nuevamente, vamos a la etiqueta datos y vamos a la opción texto en columna. En la opción texto en columna, nuevamente me aparece el asistente. Nuevamente vamos a la opción delimitado, siguiente, pero a diferencia de la anterior, vamos a quitar la opción que dice espacio y vamos a colocar la opción coma. ¿Por qué indico eso? Si nosotros hubiéramos dejado la opción espacio, ¿qué le estamos indicando a Excel? Que va a dividir el apellido paterno en una celda, materno en otra celda y nombre en otra celda. En este caso no nos conviene hacer eso. Lo que ustedes quieren es que ambos apellidos estén en una celda y el nombre en otra celda. Entonces nos damos cuenta que cada dato o cada dato personal está con una coma luego del apellido materno. En este caso le estamos indicando a Excel que cuando encuentre una coma haga recién la división. Es por eso que en la vista previa ahora ustedes logran visualizar tan solo el apellido paterno y materno en una sola celda y el nombre en otra celda. Ahora damos siguiente. Vamos a definir una nueva celda, que es la B31, y damos finalizar.
Entonces, ahí está. Entonces vamos a... Y vemos que efectivamente esta vez Excel realizó una división en forma correcta. Entonces, en este caso, si a ustedes les ocurre que quieren dividir información o dividir texto de una columna y dividirlos en diferentes columnas, recomendable que ya realicemos esta parte y luego ya, si ustedes desean, la columna original la podemos eliminar porque ya está dividida la celda. ¿Esto qué hace? Nos evita básicamente utilizar fórmulas. Hay una fórmula que es concatenar, que permite básicamente la unión de caracteres en una sola celda. Con esta función no estamos utilizando fórmulas, sino solamente estamos utilizando una función, una herramienta de datos de Excel, que me permite a mí solamente dividir una simple frase en diferentes celdas. Bueno, vamos a ver ahora la parte de referencias. ¿A qué llamamos nosotros referencias? Una referencia puede ser desde una simple suma. Un ejemplo, vamos a hacer un clic aquí en la celda B20, vamos a poner un número, 23, y luego un clic en la celda C20 y colocamos un 10. Muy bien. En la celda D20 vamos a realizar la suma. Igual, suma, paréntesis, seleccionamos y cerramos paréntesis. Hasta ahí es una simple suma, pero en sí lo que estamos haciendo, estamos referenciando las celdas. ¿Para qué? Para que realice una función o una característica o realice algo, en este caso una suma. Estamos dando referencia que la selección va a ser de la celda B20 hasta la celda C20. Esa es una referencia en forma local, vamos a indicarle dentro de una hoja. Pero también Excel me da la opción de hacer referencias en formas externas. ¿A qué me refiero? Supongamos que ustedes tienen información dentro de una empresa en una hoja de cálculo en diferentes áreas y la gerencia requiere la parte de los resultados, ver los totales de todas las áreas de su hoja de Excel en una sola hoja. Entonces, en ese momento uno puede hacer una referencia de los totales de cada área hacia la hoja o hacia el libro de Excel que se encuentra en la gerencia, para que en este caso puedan ver los resultados sin necesidad de imprimir, sin necesidad de repente de enviar por correo una información. Una referencia, vamos a decirlo como si fuera también un enlace. Vamos a detallarlo un poco mejor acá. Entonces vamos a terminar la suma. Entonces vamos a ver aquí lo siguiente. Primero, una referencia. Excel nos permite utilizar en las fórmulas referencia, tal como hemos visto en estos momentos, que es básicamente la parte de la suma. Nos permite hacer referencias con otras celdas, hojas o libros. Y además, posteriormente nos va a permitir unirlos imaginariamente, ¿no? en otro libro. Tal como indiqué, en una empresa con 3 sucursales, las cuales llevan por separado una serie de hojas. Entonces, en un momento dado, nos va a interesar unir toda esa información. Entonces, para eso, nosotros vamos a requerir de una referencia, ¿no? Una referencia tal cual podemos diseñarla. En este caso hemos visto que referencia es una suma,
también yo puedo referenciar una hoja más. Vamos a meter una hoja nueva en la hoja 3. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a seleccionar toda la columna de ventas. Vamos a copiarla. Vamos a pegarla en la hoja nueva que hemos creado. Y una referencia puede ser, por ejemplo, que yo quiero que aparezca las cantidades de las ventas de mesas del mes de febrero. Entonces, uno realiza solamente una simple igualdad. Hacemos clic en la celda, colocamos el símbolo igual y hacemos referencia a la hoja. Esa información o el total de sillas vendidas en febrero se encuentra en la hoja referencias. Hacemos clic en la hoja referencias y hacemos clic justamente en el valor. Y vemos que en la parte superior, en la barra de fórmulas, aparece igual el nombre de la hoja, pero además vemos una característica en la cual vemos un símbolo de admiración cerrado. ¿Por qué? Si nosotros no colocamos o no se coloca este símbolo de admiración, Excel asume que es un texto y además puede ocurrir un error. Seguido aparece la celda que va a ser referenciada. Estamos indicando que la celda C3 de la hoja 1 va a ser igual a la celda C3 de la hoja referencias. Y aparece. Eso es una referencia entre hojas dentro de un mismo libro. Si nos damos cuenta, aquí aparece lo mismo. Ahora, vemos que el resultado es 456 mesas vendidas en febrero. En este caso, si yo modifico los datos en la hoja original, va a afectar también a las demás hojas que están relacionadas o están referenciadas. Por ejemplo, acá nos indica 456 mesas vendidas en febrero. Entonces, en este caso vamos a colocar 588. Al dar Enter, cambió el valor y vemos que en la hoja 1 también modificó el valor. En este caso solamente estamos haciendo una referencia de igualdad de valores en una celda. Pero ¿qué pasaría si yo quiero hacer una suma de totales? Vamos a ver aquí totales ventas o ventas totales. Vamos a escribir acá ventas totales. Muy bien. Perdón. Ventas totales. Vamos a corregir un poco acá. Ya. Vamos a agrandar un poco la celda. Y vamos a ver la suma de las ventas de las mesas, pero ya no de un mes, sino de todos los meses. Entonces, tenemos aquí una simple suma. ¿Sí? Si continuamos de esa forma como nos muestra el asistente, asume Excel que es una referencia local, una referencia en la misma hoja. En este caso no va a ser así. Hay que irnos a la hoja referencias y seleccionamos todos los valores de los totales de las ventas de las mesas en todos los meses. Muy bien. Ya está. Muy bien. Ahora, en este caso vamos a tener lo siguiente. Nosotros podemos observar que en la barra de fórmula aparece igual suma entre paréntesis la palabra mesa. Palabra mesa, ¿por qué? Porque le hemos colocado un nombre al rango de celdas. Ahora me dirán, ¿es obligatorio colocar un nombre a la celda? No. Yo también se puede realizar
un cálculo solamente referenciando el rango de las celdas. Vamos a ver totales ahora, pero de sillas, ya no mesas. Vamos a ver totales de sillas. Entonces igual suma, vamos a hacer lo mismo. Vamos a la hoja referencia y nos damos cuenta que en la barra de fórmula ya no aparece la palabra mesa. ¿Por qué? Recordemos que en la columna donde se encuentran los valores de las ventas de mesas en cada mes ya está relacionado o ya está encerrado en un nombre, en la cual se colocó mesa. En este caso, la columna sillas no está encerrado en un nombre. Es por ello que al dar la referencia aparece entre paréntesis el nombre de la hoja, al final llevaría un símbolo de interrogación, en este caso y además la parte del rango de las celdas. Cerramos paréntesis y hacemos la suma. Vamos a ver nuestras fórmulas y vamos a ver aquí lo siguiente: cómo se hizo una referencia. Tres casos diferentes, cuatro casos que hemos visto en estos momentos. Una que era la suma simple de dos celdas, en la cual hace referencia a celdas de la misma hoja. Otro, una referencia de un valor de una celda ubicada en otra hoja, pero en el mismo libro. Luego vemos dos sumas o dos operaciones, en la cual una de ellas contiene el nombre del rango de las celdas. En este caso se colocó mesa. Y otra operación en la cual aparece las referencias que viene a ser el nombre de la hoja, además del rango de las celdas. En este caso estamos observando que las referencias son en forma local, son del mismo libro, pero en este caso son de diferentes hojas. Entonces podemos hablar o podemos indicar que se puede realizar estas referencias. Pero además, al comienzo del tema yo les indiqué que se puede referenciar ya no hojas, sino yo puedo referenciar un libro. Tal como indiqué en el ejemplo, vamos a suponer que en cada área maneja un libro de Excel y quiero tener los totales todos en una sola hoja, y la cual se puede referenciar. En este caso tengo aquí otro libro de Excel que se va a llamar meses, ¿no? Entonces ya tenemos acá. Si yo quiero ver el total de ventas de mesas del mes de abril. Entonces vamos a igual. Ahora hacemos clic en la hoja de referencias que pertenece al libro clase 9. Y luego hacemos clic en la celda abrir. Nos damos cuenta que ahora la referencia es mayor, ya no es tan sencilla como los casos anteriores. Ahora vemos que aparece el símbolo igual, luego abrimos corchetes y aparece el nombre del libro, siempre con un punto y mostrando la extensión del libro, que en este caso es XLSX. Cerramos corchetes y además nos da mención al nombre de la hoja, en este caso referencias.
todo encerrado entre apóstrofes y luego seguido del símbolo de exclamación, pero cerrado. Y además el valor absoluto de la celda, donde se encuentra el valor que va a ser referenciado. En este caso, el valor absoluto de la celda C5. Damos Enter y muestra. Muy bien. Entonces, ya no nos damos cuenta que la referencia ya no es local, sino ahora la referencia ustedes pueden realizarla de diferentes libros de Excel y pueden tener toda esa información en una sola hoja. Fácil de manejar, fácil de tomar decisiones dentro de su empresa. Pero aquí solamente estamos viendo una igualdad. Vamos a ver ahora una operación. Vamos a ver una suma. Quiero ver una suma de, vamos a ver, del total de las alfombras vendidas durante todo el año. Vamos a ver qué va a pasar o qué cosa nos muestra. Igual, hacemos una suma, abro paréntesis, ahora hago clic en la hoja referencias del libro clase 09. Recuerden que la operación lo estamos realizando en el libro mes. Entonces, ahora tengo la suma, cierro paréntesis y Enter. Entonces, aquí estamos referenciando el cálculo de todas las ventas de las alfombras, pero que están guardadas en un libro diferente, no en el libro que estamos haciendo la operación. Es por eso que en la parte superior vamos a maximizar y vamos a mostrar la fórmula. La referencia es más grande. Ya no es como la anterior, que solamente referenciaba el libro, la hoja y el rango. Ahora aquí hace referencia al libro, a la hoja y al valor absoluto de rango, que es muy diferente. Entonces, ya tenemos aquí una muestra de cómo se puede hacer una referencia. Recordar que esta parte, si yo tengo resultados o tengo ya cálculos hechos, ustedes pueden mostrar las fórmulas, ubicándose en la etiqueta fórmulas y hacer clic en la opción mostrar fórmulas. Al hacer clic ahí, automáticamente todos los resultados que tengan una fórmula realizada se van a abrir y se van a mostrar para que ustedes sepan cómo se realizó este resultado. Así como hicieron clic, vemos que en la parte superior se encuentra sombreado de color verde y ya está seleccionado. Si quiero nuevamente retornar a mi vista anterior, nuevamente haríamos clic donde nos indica mostrar fórmulas y todas las fórmulas que ustedes estaban viendo se van a ocultar y solamente van a quedar los resultados, ¿no? Entonces, ahora, además, también podemos hacer lo que es una auditoría de fórmulas o también llamado rastreo de fórmulas. Un ejemplo, vamos a retornar a nuestro libro clase 9 y vamos a ubicarnos en uno de los ejemplos, siempre de menos a más. Hacemos clic aquí en el 43 y vemos que en la parte superior, en la barra de fórmulas, aparece el cálculo. Si fuera una hoja más extensa, igual sería, pero no sería tan fácil de ubicar qué celda con qué celda resultó el valor. Entonces, ustedes irían a la etiqueta fórmulas, a la opción rastrear precedentes,
Quiere decir que va a llamar todas las celdas que han intervenido en esa operación para que aparezcan el total, en este caso la suma. Hago clic y aparece una flecha en forma horizontal, indicando que son esas dos celdas las responsables del resultado, que es 43. Si voy a la hoja 1, igual tengo una suma. Hago rastreo de precedentes y fíjense aquí un detalle. A diferencia del primer ejemplo, en la cual solamente hemos rastreado una suma, pero dentro de la misma hoja aparecen flechas azules. Pero en este caso, en la hoja 1 del libro 09, clase 09, aparece una flecha con líneas entrecortadas y además aparece una tabla. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que esa celda está referenciada, ¿no? Entonces tenemos esa opción. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes estarían en otro libro? Vamos a ver qué pasa. Vamos al libro meses. Igual, referencia, y aparece otra vez la misma flecha con las líneas entrecortadas y la figura de una pequeña tabla. Eso me indica que esta celda, para que aparezca la suma, ha tenido que ser referenciada o tomada en cuenta o tomada la información y las celdas de otra hoja. Entonces, muy importante, chicos, que ustedes tengan esto en claro. Si solamente a rastrear una fórmula solamente aparece una flecha azul, ya sea vertical o horizontal, quiere decir que la referencia es local, es en la misma hoja. Pero si aparece una flecha entrecortada seguido de una figura de una tabla, quiere decir que la referencia puede ser entre hojas del mismo libro o entre otros libros en forma externa, ya no es interna. Muy bien. Entonces podemos detallar esta parte y tener muy en claro esta importante opción que me da Excel, desde cómo dividir textos en columnas, como también realizar referencias. Recordar que siempre hacemos una referencia, pero no nos damos cuenta para qué lo usamos. En este caso lo estamos viendo para lo que es suma. En otros casos también hacemos referencias cuando hacemos formatos condicionales, tablas dinámicas. Esa es una referencia. Bueno, chicos, espero que esta parte del módulo, del tema 9, del módulo 1 de Excel, sea de su agrado y esté todo claro. Muchas gracias.